Todo en la vida cuesta. Eso ya nos lo han dicho muchísimas veces. Sin embargo, no le hemos puesto atención o no lo reflexionamos. Imagínate que cada vez que estamos en redes sociales, nosotros estamos pagando a todas aquellas personas de quienes o a quienes les consumimos su contenido. Les dedicamos tiempo. ¿Por qué? Porque le damos un like, o porque le ponemos comentarios, o porque le ponemos comentarios de que me gusta o no me gusta, y eso es tiempo y eso es un pago. Hay una compensación por algo. Si yo hago esto y tú me anotas algo, por supuesto que estamos haciendo un intercambio. Otra manera de pagar es con energía. Una energía que tú pagas por algo que te resulta útil, y está bien, pero también pagas por algo que no te resulta útil. Energía emocional, una porque te alegras, porque te sirve, pero otra porque no te gusta y te enoja. Entonces, fíjate que también estás gastando energía. Y esos dos elementos significan vida. Entonces, en realidad, estamos pagando con vida, porque hoy en las redes sociales todo mundo tiene acceso a información. Podrán decir, hay gente en ciertas comunidades que ni siquiera ven el internet. No, pero tienen un móvil y les llega mucha información, ya sea con memes o con comentarios o con noticias. Nada más veamos qué sucedió en la pandemia. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora. Así que, bienvenidos. 5 promesas de Jerry Sánchez. ¿Falsas o verdaderas? ¿Actuales o caducas? Porque ustedes lo pidieron, hice el análisis, me puse a estudiar acerca de este personaje, porque la verdad no lo conocía. Entonces, me fui a hacer este trabajo y agradezco a quienes me lo sugirieron para ver de qué se trataba. Y bueno, yo soy Josefa Galván, dedicada al estudio de las neurociencias, comportamiento humano, y me encanta hacer estos análisis desde un ángulo no de descalificación, sino de reflexión para que nos resulte útiles a todos. Y entremos al tema. ¿Quién es Jerry Sánchez? Y me voy a permitir ir leyendo algunas cosas porque las fui anotando, porque hice un trabajo, me puse a estudiar, me puse a buscar, hice la tarea. Entonces, ¿quién es Jerry Sánchez? Fíjense, Jerry Sánchez es un personaje que se ha vuelto muy famoso, tiene más de 500,000 seguidores y vende programas de desarrollo, de cómo vivir mejor, etc. Yo me puse a buscar cuáles eran sus credenciales. Y por credenciales es que nos dé la oportunidad de saber si alguien califica o de qué se trata para que nosotros podamos confiar en esa persona, porque no siempre nos tenemos que valer de ello, pero nos da una pista, nos da una pauta de que sí es especialista en el tema, porque recuerden que también hay pragmáticos, gente que ha estudiado mucho y que lo ha aplicado y que habla de su propia experiencia. Y sin duda, eso nos pasa a la mayoría. Pero vean lo que dice su perfil después de tanto buscarle. Él es coach, emprendedor, autor de libros de desarrollo personal, en contra de la mediocridad. Fundó el proyecto del hombre moderno renacentista. Yo dije, ay, wow, ¿qué es eso? ¿No? Para elevar la vibración y la calidad de vida de los demás en las áreas más importantes: salud, relaciones, espiritualidad y riqueza. Yo dije, órale, yo debo de tomar curso con él. De su formación académica no encontré nada, así que lamento no poderles comentar acerca de eso. Pero ¿qué dice Jerry Sánchez y qué ofrece? Me llamó la atención de los programas que está impartiendo, los videos que hace, los audios que tiene. Me llamó la atención por varias razones y por eso le puse las 5 promesas. No estoy hablando de los errores, las 5 promesas. La primera: tu vida es miserable y tú lo elegiste. Yo te daré la fórmula de la felicidad. Imagínense cuántos años de estudio llevamos tantas personas dedicadas a las neurociencias y más otros que son neurocientíficos de estudios de distintos países, porque en las clases que yo doy de neurociencias aplicadas, mis alumnos hicieron un trabajo espectacular para buscar cuántos centros de investigación hay sobre la felicidad o sobre el bienestar. Es un mundo increíble, de verdad. Entonces, cuando él te ofrece la fórmula de la felicidad, y
¿Qué diferencia puede haber entre felicidad y bienestar? A mí me llamaron la atención estas cosas. Nunca vas a ser feliz, la fórmula de la felicidad te la doy yo. O sea, como su fórmula de felicidad no necesariamente me funciona a mí. Tú eliges una vida miserable. ¿Qué es eso? O sea, ¿de dónde saca ese juicio que las personas eligen ser miserables? ¿O cuáles son sus estándares para calificar que alguien es miserable? Un mensaje de la vida que te da es como un Mesías. Yo creo que ni Jesucristo dijo eso. De verdad me impactó. Y luego, él maneja como mi misión es lograr tu mejor versión. Yo me quedé pensando, o sea, ¿cómo es posible que piense que él tiene la fórmula de la felicidad? Si nosotros, como seres humanos, dependemos de una gran variedad de recursos, de circunstancias, de configuraciones, de genética. Se han encontrado en muchos estudios que se han hecho que hay una partecita que tiene que ver con la genética. Hay personas que tienden a ser más felices porque traen esas configuraciones, pero hay personas, es decir, pueden ser más optimistas, pero hay personas que también traen una tendencia, por ejemplo, a la depresión o a la ansiedad. Entonces, ¿cómo le puede hacer con esas personas para convertirlas en felices? Otra situación que es muy importante, que la felicidad, la estabilidad depende de muchos neuroquímicos, qué tan equilibrados o qué tan bien trabaja nuestro sistema nervioso simpático, parasimpático, nuestro estómago, nuestros intestinos, para poder segregar los neuroquímicos que necesitamos de la felicidad. Por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la oxitocina. ¿Esa se segrega con un curso? No. Aunque brinquemos mucho en un curso, aunque cantemos en un curso, es un momento alto, pero después eso cae. No se sostiene en el tiempo, porque además sabemos que las emociones son alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Los estados de ánimo no, porque esos son un proceso recurrente, que en otra ocasión les platicaré de ello. Y la otra cosa de la que dependemos son de las situaciones o circunstancias estructurales. No es lo mismo o no es tan fácil para una persona que vive en un ambiente que en otro, en un sistema que en otro. Si él tiene la fórmula de la felicidad, ¿se imagina lo que podríamos lograr con tantas familias que hoy están viviendo tanta violencia? ¿No les parece? Que sería muy bueno que nos lo aportara para llevarlo a todos lados. Bueno, vamos a la segunda promesa. Convertirte en un hombre o mujer alfa. Y yo dije, ¿cuál? O sea, ¿qué es eso, no? Esto está vinculado con seducir, hacerte rico, ser imparable, tener un cuerpo así atlético, incluso cómo se viste él, cómo se muestra, como el hombre tradicional, el macho masculino que es capaz de atraer. Y sabemos que hay mucha gente que atrae sin todos esos atributos, ¿no es cierto? Se puede atraer con el lenguaje, se puede atraer con la sensibilidad, se puede atraer con muchos otros recursos, con la inteligencia, por ejemplo, pero no necesariamente esos son los únicos elementos para atraer. Y ahora, déjenme les cuento. Hace mucho tiempo había yo hecho ya un pequeño estudio acerca de esta figura del hombre alfa, porque he participado en algunas búsquedas acerca de la masculinidad. Y me invitaron a participar en una asociación. Oye, José, vamos a hacer una asociación para darles cursos a los hombres para que mejoren su masculinidad. Y yo le dije, ¿what? O sea, ¿por qué una mujer les tiene que dar cursos de masculinidad? Pues va a ser el curso de las mamachistas o la asociación de mamachistas. Y no acepté. A mí me parece que esa es una responsabilidad que también sí les podemos enseñar, y las madres somos las que propiciamos mucho eso. Sin embargo, me parece que esto es un trabajo que algunos hombres mujeres y hombres necesitan hacer para desarrollar ciertas competencias que mejoren su posicionamiento social en sus roles. Antes se decía que un hombre no podía ayudar a la mujer en las actividades del hogar. Todavía eso muchos lo piensan. Hoy ya los hombres han participado en el cuidado del hogar, en el cuidado de los hijos, en la limpieza del hogar, se comparten actividades.
Eso le hace ser un hombre beta, un hombre zeta, un hombre qué. Entonces, ya se me había olvidado la teoría y dije, voy a checarla otra vez y aquí la tengo para ustedes. Fíjense, quien difundió el concepto de macho alfa es un científico de la Universidad de Minnesota llamado David Mech, un experto mundial en lobos. ¿Sí? Su libro es de 1968. Él hablaba del lobo alfa, el que conseguía imponerse a los demás lobos de la manada, peleando y venciéndolos uno a uno. Solo que él los estudió en casi en confinamiento. ¿Sí? Él mismo abandonó esta teoría hace más de 20 años, porque esos estudios los realizaba con lobos en cautiverio, donde las peleas eran constantes. Sin embargo, después de estudiar a los lobos en libertad, se descubrió que las manadas no eran ejércitos, más bien son familias, que el líder no era un macho agresivo, sino el padre del resto de los lobos que guiaba un grupo, y que trabajaban en equipo, machos y hembras. A pesar de los esfuerzos de David Mech para desmentir su teoría original, el mito se mantiene. Y mucha gente cree que porque se hizo una teoría en alguna ocasión, esa es ya para siempre. Sabemos claramente, y sobre todo estos estudios que tienen que ver con el cerebro, que lo que hoy dijimos que era, mañana pasado alguien más va a descubrir otra partecita y desmiente lo que dijimos antes. Entonces, ¿quién tiene la verdad absoluta? Les aviso que nadie. A veces son verdades temporales, pero más que verdades, yo me atrevería a decir que son descubrimientos temporales o que se sostienen con ciertas bases que después se pueden de alguna manera infundar porque encontramos otros elementos. Bueno, los estudios indican que las mujeres se sienten atraídas por hombres altos, fuertes, dominantes y agresivos, con voz fuerte. ¿A quién no le gusta una voz bonita? Por supuesto que sí. Y esto es interesante, pero no son precisamente esas relaciones las que más perduran. Esas relaciones tienen menor duración en el tiempo, porque son más bien de atracciones, pero no de consolidación. Entonces, fíjense que eso es interesante, cómo Jerry se está dedicando a dar programas y todo con una teoría que ya es caduca, que ya se infundó, y sobre todo que en la época actual, me parece, y ese es mi juicio personal, que va en contra de lo que hoy se considera derechos humanos y lo que implica para mantenernos en una vida más saludable, más de convivencia, de menos conflicto, de menos agresividad y, por supuesto, menos violencia. Ahí les va el otro. La tercera promesa. Convertirte en un hombre o mujer letal, que es la ley 11 de la masculinidad. Y yo dije, ups, a mí creo que estas ideas y formaciones implican riesgos, ya que es muy fácil transitar de un estado de calma a un estado de alerta, a un estado de expectativa, a un estado de respuesta, a un estado de agresividad, hasta llegar a la violencia y llegar a un desenlace mucho peor. Esto creo que no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque cada ser humano tenemos 5 fuentes determinantes de nuestro comportamiento. Uno es la genética, por supuesto. Antes se decía que nosotros dependíamos del 25% de nuestra genética y que de ahí viene el temperamento y también viene la parte del carácter. Con los estudios de genética y epigenética se ha demostrado que dicen que es ya más, como el 40. Y yo me pregunto, aunque creo en ello, pero me pregunto, ¿de dónde sacan ese porcentaje si aún no sabemos cuál es el 100% en cuanto a nuestro cerebro y en cuanto a todo nuestro organismo? 2. Nuestro comportamiento depende de la formación que nosotros tuvimos en casa. Ahí nos implantaron un montón de creencias, de ideas, de hábitos, de costumbres que nosotros, como éramos muy pequeños, no cuestionamos. Y que cuando vamos a esa tercera fuente del comportamiento donde se va construyendo, que es la escuela y la comunidad, nosotros vemos que los niños se comportan distinto, las niñas, y nosotros vemos que una familia tiene ideas o actitudes distintas, que vive distinto, y ahí empieza a ser, unas cosas chocan y otras cosas se ensamblan.
Entonces nos permite construir una malla de comportamiento diferente. Ni mejor ni peor, diferente, porque eso se va haciendo, va provocando la construcción neuronal y se van mielinizando, se van fortaleciendo a medida que lo repetimos mucho. La cuarta fuente de nuestro comportamiento tiene que ver las organizaciones en que participamos, las laborales, las sociales. Hay culturas en esas organizaciones. No es igual la cultura de una empresa global que de una empresa local, que de una microempresa, que de una empresa familiar. Se hacen culturas y nosotros cuando trabajamos ahí nos acoplamos a esa cultura. Y quinto, ¿qué demanda el entorno para que nosotros reaccionemos? Y lo podemos ver con este periodo que hemos vivido en pandemia y en confinamiento. Hemos reaccionado de diversas maneras que ni siquiera nos imaginábamos porque nuestro cerebro nos está ayudando a sobrevivir. Hemos cambiado muchas cosas y de las cuales todavía no somos conscientes. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos la verdad? Esa es la parte que a mí me llama la atención. ¿Cuántas personas en este momento podríamos decir que son alfa porque han reaccionado muy bien, porque hicieron negocios? Los alfa hicieron negocio. No es esa la causa. Los personas que se apegaron a las reglas de sanidad son alfa porque son súper disciplinados. No es esa la causa. No tiene que ver con lo alfa, ¿sí? Entonces, las personas que se fueron a ayudar a los demás, a llevarles comida, ¿son beta o son qué? Porque son sensibles. O los creativos que ya estuvieron pensando cómo viene el mundo y se dieron cuenta cómo va a ser nuestro futuro, o por lo menos lo están imaginando. ¿Esos qué son? ¿Tampoco son alfa? No, cada quien tiene un rol en este mundo, La otra, ¿cómo convertir a un hombre o a una mujer letal? Palabra fuerte, muy fuerte. Él lo aclara en un video y dice, ya me han criticado por esto, ya me han dicho cosas por esto, pero no me refiero a eso. Si no me refiero a eso, ¿para qué lo uso? La letalidad tiene que ver con muerte, tiene que ver con terminar con algo. Incluso hasta en el coronavirus se habla de índice de letalidad. Fíjense que el lenguaje no es inocente y conviene tener cuidado porque cuando nosotros somos formadores, si no cuidamos nuestro lenguaje y nos ven como figura de autoridad, nos van a creer, por supuesto. Pero ¿qué entiende el otro por letalidad? ¿Hasta dónde debe llegar? Entonces, esos son los riesgos que yo veo porque les digo que podemos transitar desde la calma hasta la agresividad. Cuarta promesa. Cree que perdón, cree que sabe cómo piensa una mujer. Por tanto, ofrece una guía para seducirla. Yo dije, ¿what? O sea, y les da instrucción para las mujeres prácticamente. No, él no dice instrucción, pero fíjense, entre más libertad le des a un hombre alfa, siempre va a querer regresar contigo. No, no, no. No lo cuestiones. No hagas las cosas más grandes. O sea, que se reprima, que se calle, que no pelee, que no discuta las cosas que le incomodan. Dice, ¿cuál es tu valor como hombre si no atraes a mujeres de alto valor? ¿Qué cosas valor como hombre y qué cosas valor una mujer de valor? Cada quien tiene sus propios valores. Entonces, él hace un código al cual las personas se deben apegar. Pues eso me parece muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se mide? Y da un curso de secretos de la mente femenina. Ni yo lo doy. Y que soy mujer y que me he dedicado a estudiar comportamiento humano por más de 20 años. Entonces, me encanta a veces el atrevimiento que tienen algunas personas, sin duda. Pero también creo que vale la pena que reflexionen un poquito lo que están enseñando y el impacto que causan. No porque tenga gente que le aplaude mucho, que está buscando algo y que todos traemos carencias, crea que lo que está haciendo es benéfico para todos. Muchas veces es nocivo para otros tantos. Quinta promesa, ¿cómo ser rico? Y ahí nos abre un abanico de posibilidades, marca personal, criptomonedas. Y yo digo, ¿cómo? O sea, si estamos en comportamiento humano y ahora nos vamos a la parte financiera, ¿en qué somos especialistas? Ahí, mis queridos, nos vamos perdiendo con mucha facilidad. Entonces, fíjense,
La diversidad de temas puede ser interesante y nos sirve aprender de esas cosas, pero ofrecer este tipo de programas va haciendo que ese especialista que estaba muy enfocado en un tema o en un campo o en una disciplina empieza a perder credibilidad y la gente empieza a ser, obviamente, criticado. Entonces, ¿qué se puso de moda? Show, tipo Tony Robbins, donde hay mucha gente y hay mucha música y mucha gente gritando y todos vamos a gritar y todos vamos a sentirnos felices. ¿Qué ocurre ahí? Pues estamos agregando neuroquímicos. Es como estar en Las Vegas y aguantar mucho tiempo jugando. Pues tenemos oxigenación, tenemos humectación ahí y mucho estímulo visual que provoca que las personas estén. ¿Eso es manipulación? Sí, sí es manipulación. Y la manipulación no es mala por sí misma, sino depende de las intenciones que tenemos. Como tal, manipular es una palabra neutra. Lo que cambia es la intención, es para qué lo hacemos, cuál es el propósito. Esto me recordó cuando yo lo vi en uno de sus videos, porque si se dan cuenta, él empieza sus videos así al estilo Tony Robbins. Me recordó la película de Yes Man. Tal vez ustedes la vieron con Jim Carrey. Sí, señor. Entonces, en esa película se trata de una persona, pues, con una vida aburrida, con una vida así como sin mucha motivación. Y va y toma un curso motivacional y de pronto ya cambia, su vida cambia. Pero al final se da cuenta que pues no era eso. Y esto ocurre con muchísimas personas después de que toman un programa de esa naturaleza o que se aferran a lecturas de autoayuda que no son malas, de verdad. Muchas tienen muy buenos elementos y que nos pueden ser útiles. No estoy descalificando todo, sino creo que tenemos una responsabilidad como consumidores de contenido de ver a quién vemos, a qué contenido consumimos, etcétera. Valga la redundancia de ver a quién vemos, ¿sí? ¿Por qué digo que vale la redundancia? Porque el verlo, el observarlo, el percatarnos, el percibir cosas, depende de nuestra amplitud de reflexión también. Porque si no reflexionamos, si no dudamos, entonces caemos en todas. Por ejemplo, las lecturas de Napoleón Hill, el polémico y controvertido Napoleón Hill, que al final de su vida, pues lo cierra con demandas por fraudes, una gran cantidad de fraudes. Y mucha gente que no hace esta investigación, pues piensa que leer lo de Napoleón Hill, wow, yo voy a hacer esto. Entonces hay muchas lecturas que nos llevan a ese camino. Y para cerrar, para no hacer largo este video, quiero decirles que hay un principio que se usa en programación neurolingüística y que, si no me equivoco, es de Milton Erickson, que nos dice que todo comportamiento o toda conducta tiene una intención positiva. Por ejemplo, si tú le das una nalgada a tu hijo o le gritas o le regañas, ¿cuál es la intención? Corregir, ¿verdad? Que ya no vuelva a ocurrir, que se cambie, etc. Pero la acción no es muy positiva. Entonces, la intención sí, las acciones muchas veces no. Conviene que nosotros estemos cuestionando las acciones. ¿Por qué? Todas estas personas o todos los que estamos haciendo contenido partimos de una intención positiva, de una necesidad, la necesidad de compartir, la necesidad de practicar, la necesidad de ayudar a alguien, la necesidad de dinero, la necesidad de fama, de reconocimiento. Todos traemos carencias. Carencias, por lo tanto, con base en esas carencias se generan necesidades y se generan visiones. Entonces, la intención no es mala, pero la cuestión es en qué nos fundamentamos para hacerlo y cómo. Recordarán que en el video de Carlos Muñoz les decía yo que él empezó muy bien compartiendo contenido y cómo es que poco a poco nos vamos perdiendo. Entonces, creo que en la historia de la humanidad nunca había sido tan fácil, gracias a las redes sociales y todo esto, de ayudar o lastimar a alguien con lo que escribimos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Ser consciente de lo que transmitimos en redes, ya sea como constructor de contenido o como consumidor de contenido, creo que vale la pena que lo reflexiones bien. Más que descalificar o agredir, es mejor darnos espacio para analizar y reflexionar. ¿Por qué? Porque de ahí depende nuestro bienestar. Y el bienestar, recuerda, el bienestar también es rentable. Y la clave, ¿dónde está? Adentro es la clave. Nos vemos en el próximo video. Pásenla muy bien. Ojalá que sea de utilidad. Chao, chao.